Era el 12 de abril de 2020 y yo tenía 35 años. Como cualquier otro día, se dirigía al trabajo. Me ocupé de las reparaciones de aires acondicionados y de los servicios eléctricos. Sin embargo, algo fue diferente ese día. Una sensación extraña se apoderó de mí. Aunque no bebía, era como si estuviera borracho y no podía entender lo que estaba pasando. ¿Qué me pasa?, pensé mientras intentaba conducir, pero me di cuenta de que no podía continuar. Desesperada, llamé a mi madre y le expliqué que tenía que ir al hospital, ya que estaba claro que algo andaba mal conmigo. Ella me animó a buscar ayuda de inmediato. Cuando llegué a la sala de emergencias, ya me sentía débil, casi perdiendo el conocimiento. Apenas podía ponerme de pie. Las enfermeras me llevaron adentro rápidamente, pensando que estaba deshidratado, y comenzaron las pruebas. Lo último que recuerdo es estar en la UCI y desmayarme, pero en ese momento pensé que solo había perdido el conocimiento por un tiempo. No tenía idea de que, en ese momento, había muerto. Solo me enteré después de que regresé. Los médicos sospechaban que había tenido una reacción alérgica a 2 tipos de antibióticos que estaba tomando, pero no estaban seguros de cuál era la causa real. No sabía si había sido envenenado o si había pasado algo más. Sentí como si estuviera caminando a través del techo del hospital, elevándome hacia una nube gigantesca. Miré hacia arriba y vi que la nube se abría lentamente, como si 2 manos estuvieran formando un camino. El suelo de este camino era idéntico al suelo del hospital. Justo delante, vi una puerta doble de madera, sencilla, como las que se encuentran en las salas de urgencias. No tenía detalles elaborados ni acabados metálicos. Junto a cada una de las puertas había 4 mujeres, 2 a cada lado. Llevaban vestidos de novia largos, blancos y de manga larga. La tela le llegaba hasta el cuello, con detalles de encaje en la parte delantera y bandas moradas envueltas alrededor de su cintura. Permanecían inmóviles, casi como soldados de guardia. La luz que emanaba de estas mujeres era más intensa que el resplandor de una soldadura eléctrica. Era una luminosidad tan brillante, pero curiosamente, podía mirarlos directamente sin apartar la mirada. Nunca había visto nada tan resplandeciente. Mi mente estaba confundida, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Por qué estaban allí estas mujeres? ¿Y por qué llevaban trajes tan inusuales, vestidos blancos con fajas moradas? Crecí viendo a mi madre, que era enfermera, vistiendo uniformes de hospital, pero esto era completamente diferente a todo lo que había presenciado. Mientras estaba allí, absorto, mirando hacia la puerta, sucedió algo aún más surrealista. Una figura comenzó a formarse frente a mí. Al principio, apareció desde los pies, como si lo estuvieran montando, hasta que el resto del cuerpo de un hombre se materializó ante mis ojos. Para cuando llegó a mitad de camino hacia mí, su forma estaba completamente materializada. Era un hombre con el pelo blanco y rizado, con rizos bien definidos, blancos como una hoja de papel. Su piel era aceitunada, ligeramente bronceada, casi blanca en ciertas partes. Sus cejas eran gruesas y también blancas, y sus ojos eran profundamente marrones. Sus ropas eran sencillas y viejas, como las de un granjero, no elaboradas, dando la impresión de que era un hombre común. Se acercó, se puso las manos en las caderas y me miró fijamente, sin decir una palabra. En ese momento, me pregunté, ¿quién es este hombre? Al principio, pensé que se trataba de un médico que había llegado a toda prisa después de una llamada urgente y que tal vez no había tenido tiempo de cambiarse. Se quedó allí parado, mirándome con una mirada intensa, y yo me pregunté, ¿vas a seguir mirándome o me vas a ayudar? Mientras tanto, las enfermeras en el fondo, con sus vestidos blancos y fajas moradas, parecían asustadas e inmóviles, lo que me confundió aún más. Mientras trataba de darle sentido a todo esto, noté algo extraño, no llevaba una placa, lo que me hizo preguntarme si realmente era un médico. Antes de que pudiera pensar más en ello, rompió su silencio. Con una voz suave y poderosa al mismo tiempo, dijo, «Tim, te amamos». Esas palabras tuvieron un impacto indescriptible en mí, como si una bomba atómica hubiera explotado dentro de mi ser. No necesitaba decir quién era, en el fondo, lo sabía. Aunque no dijo que era Jesús, el conocimiento de ello me golpeó fuerte. En ese momento, me di cuenta de que mi vida no se estaba viviendo de la mejor manera, y escuchar esas palabras cambió todo dentro de mí. El sentimiento que me golpeó fue tan profundo que incluso me olvidé de mis propios hijos. Yo, que cría 2 hijos durante 4 años sin su madre, la tarea más difícil a la que me he enfrentado en mi vida, siempre amándolos y luchando por ellos, me encontré completamente desconectada de todo. Por los niños, por mi madre,
por cualquier cosa en este mundo. Cuando dijo esas palabras y su amor me envolvió, nada más importaba. Ni el sacrificio de ser padre, ni los dolores y luchas. En ese momento, todo lo que pude pensar fue, ¿quién es este hombre que me ama tanto? Era como si, por fin, hubiera encontrado la respuesta que había estado buscando toda mi vida, el sentimiento que siempre había estado buscando. Cuando volví a abrir los ojos, él estaba arrodillado a mi lado, con una pierna en el suelo y la otra levantada, abrazándome. Mi cabeza descansaba contra su pecho y la sensación era indescriptible. Nada de lo que escuché sobre tesoros en el cielo o mansiones tenía sentido para mí en ese momento. Lo único que quería era seguir sintiendo ese amor. Era como si todo lo demás en la vida, todo lo que poseemos, todos nuestros logros y posesiones materiales, simplemente no tuviera valor. El amor que irradiaba lo era todo. Te das cuenta de que, de hecho, el amor es la esencia más importante de este universo, y todas las otras cosas que valoramos tanto aquí en la Tierra no tienen importancia en comparación con eso. En ese momento, me di cuenta de que nada más tenía valor. Todo lo que pensaba que era importante simplemente se disolvió ante la única verdad que quedaba, el amor de Cristo. El amor de Dios. Cristo no es solo el que nos ama, Él es el amor mismo, así como el Padre. Mientras me abrazaba, sentí algo indescriptible. Luego, se apartó un poco y me dio un beso en la mejilla izquierda. Fue en ese momento que lo miré y comprendí, sin decir una palabra, sí, yo soy Dios. No necesitaba hablar, por supuesto, y aunque quisiera, no podría encontrar las palabras para decirlo. Era como si mi propia capacidad de hablar se hubiera desvanecido ante él. Miré a mi derecha y, debajo de mí, vi la tierra, todo parecía surrealista, y me pregunté, ¿qué es esto? ¿Cuál es mi propósito? Mientras hablaba, volví a mirarlo. Sus labios comenzaron a moverse y, al mismo tiempo, me mostró algo que me dejó perplejo, una repetición de mi vida. Era como ver una película en la que cada momento, cada segundo de mi pasado estaba siendo revisitado. Vi el momento exacto en que nací, el reloj marcando el tiempo, incluso el médico cortando el cordón umbilical. Pero lo que más me conmovió fue cuando comenzó a mostrarme cada pecado que había cometido. No solo algunos, sino todos. Era como si, en cuestión de segundos, hubiéramos pasado horas revisando cada error, cada fracaso, cada pecado que había cometido a lo largo de mi vida. Me vi a mí mismo de una manera que nunca antes había visto. Siempre creí que era una buena persona. Sí, reconozco que ya había mentido en algunas situaciones, pero pensaba que, en general, no me convertía en una mala persona. Creía que solo porque no robaba o hacía un gran mal, era bueno. Pero a medida que me veía a mí mismo a través de él, me di cuenta de que esta visión estaba lejos de la verdad. En ese momento, me sentí horrible, patético y ridículo. La verdad es que todos somos así. El diablo trabaja para que nos mantengamos a nosotros mismos, convenciéndonos de que somos buenas personas solo porque hacemos algunas buenas obras. Pero cuando me mostró todo, me di cuenta de que incluso las cosas buenas que había hecho fueron conmovidas por él, que las puso en mi corazón. No había ningún mérito en mí. Al final, todas mis acciones fueron como harapos sucios ante él. Sentí una inmensa vergüenza de no haber leído nunca su palabra, de no haber invocado verdaderamente su nombre. Creía en él, siempre lo hice, pero me había alejado de Cristo debido a las religiones y a las personas que actuaban en ellas con hipocresía. Pensé, no quiero involucrarme en esto, pero sé que Él lo está viendo todo. Fue entonces cuando me mostró algo aún más profundo. Nunca ha habido suerte en mi vida, nunca he escapado sola de las dificultades. Él fue el que me salvó la vida innumerables veces, el Espíritu Santo me protegió en cada situación peligrosa. Me reveló que no solo era infinitamente sabio, sino que conocía cada pensamiento, cada motivación oculta detrás de todas mis acciones. Y luego él dijo, te permití escapar de estas situaciones. Yo estuve allí, protegiéndote y guiándote. Nunca escapaste por tu cuenta. Yo fui el que te salvó. Esta comprensión fue abrumadora. No hay palabras para explicar esto a las personas, porque estamos siendo engañados por otros espíritus, falsos guías que habitan entre nosotros. Estos espíritus no son el Espíritu Santo, aunque algunos los llaman demonios. Son entidades que pueden habitar en nosotros y hacernos creer que somos mejores que los demás, alimentando nuestro orgullo y cegándonos a la verdad. Pero la verdad es que, ante Él, no somos nada. Somos como una molécula perdida en un vasto océano. Lo único que realmente nos valora es su amor por nosotros. Honestamente, estaba asustado. No había forma de ocultar nada. Cada error, cada fracaso quedaba al descubierto ante Él, como si el juicio ya hubiera comenzado. Era como si todo el peso de la tierra y el universo estuviera sobre mí, evaluando cada pensamiento que había tenido,
cada acción que cometía. Era como si todo estuviera grabado, cada mirada, cada sonido, cada pensamiento, y él estuviera escuchando todo simultáneamente. La sensación de vergüenza era abrumadora, porque todos mis secretos estaban expuestos. Nada estaba oculto y, sin embargo, él todavía me amaba. Este amor incondicional se extendió a mí y a todos nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. Se levantó lentamente, dio un paso atrás y, con un suave movimiento de su mano derecha sobre mí, sentí que mi alma volvía a mi cuerpo. Cuando me desperté, vi a mi madre a mi lado, llorando y tomándome de la mano. Mi primo también estaba allí. Al principio, no pensé que fuera real. Pensé que era el año 2030, como si todo lo que había vivido fuera una simulación, y me pregunté, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Aunque siempre tuve una buena comprensión de cómo funcionaba el mundo a mi alrededor, de cómo funcionaban las cosas en casa, toda mi realidad se había desmoronado. Era como si, de repente, no supiera nada. Todo lo que creía saber había perdido su significado, pero al mismo tiempo me enfrentaba a la verdad sobre quién era realmente. Él me permitió verme a mí mismo a través de sus ojos. Y fue entonces cuando me di cuenta no era la buena persona que pensaba que era. No solo era similar a quien imaginaba, sino que era alguien completamente diferente. Satanás me había engañado haciéndome creer que yo era un buen tipo solo porque había hecho algunas buenas obras. Pero la verdad era mucho más dura. Había lastimado a muchas personas a lo largo de mi vida. Me mostró cómo mis acciones y palabras habían impactado a los demás. Como está escrito en las Escrituras, seremos responsables de cada palabra que hablemos. Y al hablar con una sola persona, esta interacción puede generar una cadena de reacciones que afecta a muchas otras. Puede que haya hablado con 50 personas en mi vida, algunas con amor, pero la forma en que traté a cada una de ellas influyó en la forma en que interactuaban con otras personas. Esta cadena de acciones puede haber impactado a millones de personas, directa o indirectamente. Es por eso que seremos responsables de cada palabra. Todos nosotros, de alguna manera, afectamos la vida de millones de personas, incluso si no nos damos cuenta.